Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Luisa Fernanda Lema Vélez, soy especialista senior de la División de Agricultura y Desarrollo Rural del Banco Interamericano de Desarrollo. Y hoy tengo el gusto de darle la bienvenida al seminario Hacia una ganadería más sostenible, evidencias de adopción de innovaciones en América Latina. Gracias a todos por acompañarnos. Antes de comenzar, queremos darles una información para hacer que su asistencia sea más productiva. Primero, este seminario se va a desarrollar principalmente en español, con algunas secciones en inglés. Tenemos interpretación simultánea en ambos idiomas. Entonces, para activarla, hacen clic en el icono del globo que está en la parte inferior de su pantalla del Zoom. El icono los llevará al audio en inglés o en español. Now switching to English, this webinar will be conducted primarily in Spanish with some sections in English. So we don't have simultaneous interpretation available in both languages. To activate it, please click on the globe icon at the bottom of your screen. Les invitamos a escanear ese código QR que ven en la pantalla para descargar nuestra publicación Adopción de Innovaciones Ganaderas Sostenibles, Evidencia de América Latina, que está disponible en inglés y en español. También activen el chat y estén pendientes de la información adicional que les vamos a ir dejando ahí. Finalmente, al terminar las presentaciones, vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, pueden dejarla en la caja de preguntas que también está en las herramientas de Zoom, porque vamos a responder tantas preguntas como alcancemos. Bueno, ahora vamos a lo que vinimos. Hoy vamos a escuchar varias voces aportando al conocimiento de la ganadería sostenible, un tema que ocupa un lugar central entre los grandes retos y oportunidades de América Latina y el Caribe. Los estudios que ustedes van a conocer nos brindan evidencia concreta sobre cómo acelerar la adopción de innovaciones que pueden hacer que el sector sea más productivo, resiliente y sostenible. A continuación, invito a Alan Blackman, que es editor de la publicación, quien dará una introducción general sobre los estudios y las presentaciones que vamos a ver. Alan, the floor is yours. Thank you so much, Luisa. Thanks everybody for joining us today. I'm going to be very brief. I'm just going to do three things very quickly. First, I'm going to provide some motivation for the broad topic that we're going to be discussing today. Then I'll tell you a little bit about the process that we used to fund and support the studies that are going to be the heart of the presentation. And finally, I'll quickly read through the agenda. Next slide, please. So the motivation for these studies is that, as we know, cattle in Latin America has both very important economic benefits, but also significant environmental costs. So on the benefit side, cattle support, they generate about 46% of the region's agricultural GDP, and they support almost 2/3 of the region's rural households, and they generate almost a third of the region's export earnings. So very important economic benefits. But on the cost side, they also are a significant source of the greenhouse gases that cause global warming. They generate about 15% of those greenhouse gases. They're the leading driver of the land use change that causes deforestation, and they're a leading driver of soil and water degradation. Next slide, please. So the challenge we face is how to maximize these economic benefits while minimizing the costs. And the key to doing that is to promote the adoption of clean and climate-friendly cattle technologies, which we're calling sustainable technologies. And among the most important are improved grazing systems, silvopastoral systems, improved reproductive and herd management practices, and feed additives. Next slide, please. In order to promote the adoption of those technologies, we need rigorous evidence on what are the barriers to the adoption of the technologies and what are the opportunities for adoption. And it turns out that the evidence we have
specifically on the adoption of sustainable livestock technologies in Latin America, is quite thin. So we have a lot of evidence. Thousands of papers have been written on the barriers to the adoption and the opportunities for the adoption of productivity-enhancing agricultural technologies. So these papers first started to appear around the time of the Green Revolution 60 or 70 years ago. But only a small fraction of those papers are looking at sustainable agricultural technologies. And that's the box in green. And of those papers, the vast majority are looking at cropping technologies and not livestock. Among the very few livestock papers that we have, papers looking at the adoption of livestock technologies, only a fraction of those are looking at the case of Latin America. So that's the gap that we're trying to fill with this project. Next slide, please. We're looking at 4 specific research questions. The first is, what are the determinants of the adoption of sustainable livestock technologies in Latin America? Second, what are producers' preferences regarding these technologies? Third, what policies and programs can speed adoption? And finally, does adoption have the intended impacts? Next slide, please. So to support research on those questions, we used a mechanism here at the Inter-American Development Bank called the Red de Centros Project. And this mechanism is used to try and fill knowledge gaps like the one that I just described. Another goal of this project was to build and strengthen knowledge networks in the region. So the first step in the process was to form a scientific committee. And that committee consists of myself, my colleagues at IDB, Gonzalo Munoz and Lina Salazar, and an external international expert, Paul Winters from the University of Notre Dame. We used a 2-stage competitive selection process to identify research teams to carry out the studies that we funded. So we had a call for proposals that was issued to over 350 research institutions in Latin America in October of 2023. We got 67 pre-proposals based on that call for proposals, and the scientific committee reviewed them and selected 20 for which we invited full proposals, and finally we selected 5 of the full proposals for funding. That was in February of 2024. So we had 2 main activities and 2 main deliverables from the project. The first activity was a workshop that we held in April 2024, where the 5 research teams presented their research proposals, and the scientific committee and the other research teams gave them feedback on the proposals, which they used to refine them. And then the teams had about a year to carry out their studies. They came back in April of 2025 and presented their results. And the scientific committee and the other research team gave them additional feedback, which they used to refine what they had done and to write up their results. We compiled all of the 5 papers that they produced into a monograph, and those papers were also submitted to the Journal of Agricultural Economics, and they're coming out as a special issue of that journal. Next slide, please. So that's a image of the monograph. It's available in both English and Spanish on IDB's website. The QR code in the first slide, you could either Google that name, or if you got the QR code from the first slide, you can get to it that way. And the special issue of the Journal of Agricultural Economics is starting to appear just this month. Next slide, please. So the main event is a presentation of the 5 papers. So each of the research teams is going to do that very quickly. Each team will have about 5 or 6 minutes to just give you their main results. So the first paper is going to be presented by Hernando Flores Diaz. Actually, I think that's Emiliano Lopez Barrera. And that's the 2 are co-authors. So I think Emiliano is going to be our presenter today. He's going to be presenting a paper on the sustainable livestock decisions in a post-conflict frontier, evidence from Colombia's Orinoquia.
Then Saul Basurto from UNAM in Mexico City is going to be presenting a paper on constraints on sustainability in livestock farming, evidence from Mexico. Third, Felipe Bravo Pena from Penn State University is going to be presenting a paper on what shapes silvopastoral and regenerative livestock adoption, evidence from Chile. Fourth, Emilio Aguirre from OPIPA in Uruguay is going to be presenting a paper on outcomes of livestock sustainable technology transfer, evidence from Uruguay. And finally, Santiago Guerrero from Catholic University of Uruguay is going to be presenting a paper on preferences for sustainable production practices in extensive livestock systems, evidence from Uruguay. Once the research teams have completed their presentations, my colleague Paul Winters from Notre Dame is going to be summing up and telling us what lessons we can distill from these 5 studies. And at the end, we should have a good 20 or 30 minutes for questions and answers, and we invite you to stick around and participate. So again, thank you for joining us, and I will turn it over to Luisa again. Thank you, Alan. Bueno, comenzamos entonces ahora el bloque de presentaciones de los 5 estudios que están incluidos en esta publicación. Cada presentación va a tener una duración más o menos de 6 minutos y comenzamos con el estudio Decisiones en materia de ganadería en una frontera post-conflicto, evidencia de la Orinoquía colombiana. Para eso nos acompaña Emiliano López Barrera de Texas A&M University. Emiliano, adelante. Bueno, muchas gracias por este espacio. Y primero resaltar al equipo que estuvo trabajando en este proyecto, con Hernando, Adriana y Diana. Formamos un equipo súper bueno, ellos trabajando por Agrosavia, y un amigo, Carlos Fontanilla, que trabajamos juntos desde la época del doctorado en Purdue. Y bueno, como dice el título, este proyecto en particular busca entender un poco más qué características están asociadas a estas decisiones de procesos sustentables en la agricultura, particularmente en esta región de la Orinoquía colombiana. Siguiente, por favor. Esta región es un área muy particular dentro de Latinoamérica y en particular dentro de Colombia, porque tiene características muy específicas. Es una frontera productiva, ha habido un sinfín de proyectos gubernamentales, no gubernamentales, de todo tipo, tratando de generar desarrollo productivo en la región. Es una frontera ambiental, muy sensible desde el punto de vista ecológico, con problemas de deforestación, pero también con problemas de uso de humedales y degradación del tipo de suelo. Entonces, en ese sentido, también es una motivación fuerte la región. Y sobre todo, esto la hace mucho más específica todavía, es una región que tiene muchas características de posconflicto. El conflicto armado en Colombia ha dejado muchas secuelas en esta región, una de las cuales es algunas difuso tenencia en el uso del suelo, y eso es una de las características que nosotros investigamos. Entonces, en este contexto, la idea es justamente investigar, ver, evidenciar qué factores ayudan o limitan en la adopción de prácticas ganaderas sostenibles. Siguiente, por favor. Entonces, en esta versión no técnica de cómo lo hicimos, nos enfocamos en 2 actividades sostenibles, en 2 particulares. La base de datos es muy rica, seguramente en el futuro investigamos alguna cosa más, pero vimos que había 2 que eran súper fuertes en la región, y una es el manejo sostenible de praderas, características como rotación de potreros, descanso de praderas o cobertura vegetal, manejo de cobertura vegetal. Y por otro lado, también investigamos qué características estaban asociadas a una carga animal sostenible, un cierto número de animales por hectárea que es compatible con una productividad de regeneración de pradera. Entonces, eso lo hicimos investigando con modelos de decisión discreta, sin entrar en detalles técnicos, como decía. Investigamos
en esa decisión observada de si adoptaban o no estas decisiones, qué características podían estar asociadas a una probabilidad mayor de la adopción o una probabilidad mayor de la no adopción de este tipo de características. Entonces ahí utilizamos una mezcla de bases de datos. Siguiente, por favor. Una es la base de datos fundamental que utilizamos, es una, como decía, una encuesta muy rica, con mucha información de 327 fincas, mayormente en el departamento del Meta y algunas en el departamento de Cundinamarca, ahí en la región, como decía, la Universidad Colombiana. Esta encuesta tiene muchas características de los productores y del tipo de tenencia del suelo, que fue fundamental para nosotros, y a su vez hicimos un merge de esa base de datos con una información ambiental específica, como temperatura, precipitación, el tipo del suelo, la acidez y la topografía. Dentro de esa base había, como decía, estos dos indicadores principales. Había un alto porcentaje de manejo sostenible de praderas y también un alto porcentaje de sostenible de uso de un rango considerado sostenible, como decía, de carga animal por hectárea. Siguiente. Entonces, en ese contexto, y como decía, con esas variables asociadas al uso o no de este tipo, a la adopción o no de este tipo de actividades sustentables, de procesos sustentables, pudimos sacar algunas conclusiones principales. Una es que el tipo de tenencia de la tierra, que es, como decía, una característica principal, aquí es muy difuso los derechos de propiedad sobre el uso de la tierra, hay muchas matices diferentes. Bueno, eso es fundamental. Es una de las variables que nos marca mayor asociación con la probabilidad de adoptar o no un manejo sostenible de praderas, pensando en el largo plazo, en la sostenibilidad de largo plazo de las actividades. El suelo condiciona, el tipo de suelo condiciona. Algunas variables como la cantidad de aluminio limitan mucho las prácticas sostenibles. La asistencia técnica, que también es una variable que la teníamos en la base de datos, no automáticamente determina el uso de actividades sostenibles o la adopción de actividades sostenibles. Eh, Se necesita mucho más bajar a tierra estos conceptos de asistencia técnica, no hacerlos genéricos, sino dependiendo de los problemas de cada productor. Y otra cosa que fue interesante para nosotros es que cada decisión, por lo menos en estas dos que nosotros estábamos investigando, se toma de forma independiente. O sea, el hecho de manejar una carga animal sostenible lleva una lógica completamente distinta y depende de variables completamente distintas, incluso es independiente, como decía, de el adoptar o no una rotación de praderas o un manejo sostenible del uso de praderas. Entonces, el mensaje clave que tenemos acá es que la adopción sostenible depende de la tecnología, pero también depende de algunas cuestiones institucionales, como clarificar la tenencia de la tierra y también de condiciones biofísicas y del apoyo, la calidad del apoyo institucional. Siguiente, por favor. Entonces, teniendo en cuenta estos resultados, como decía, algunas cosas se podrían generalizar un poco más, pero tenemos que ser bastante cautos porque, de vuelta, tenemos una base de datos particular para esta región, entonces muchas de las conclusiones también podrían ser particulares para esta región. Este, con esa limitación en mente, sabemos que, o podemos resaltar que la seguridad sobre el uso de la tierra es una variable súper importante de nivel institucional que puede afectar la sustentabilidad de este sector. Al menos en esta región es fundamental. La asistencia técnica para ser efectiva no basta con que con ampliar la cobertura, se necesita mejorar la calidad y hacer un seguimiento y sobre todo la focalización. Como decía, los problemas específicos de los distintos productores son diferentes. Entonces las políticas deben ser adaptadas al territorio y considerar estas limitantes, como decía, biofísicas que nosotros encontramos. A su vez, cuando hablamos de decisiones de sustentabilidad en este sector, nosotros queríamos mostrar que hay diferentes decisiones que pueden tener diferentes condicionamientos, diferentes lógicas. Entonces también los instrumentos que fomenten este tipo de opciones
también deberían ser diferenciados, adaptándose a a las distintas decisiones. Entonces, siguiente slide, por favor. Bueno, con eso terminamos. Muchas gracias. Ahí está mi contacto y quedo atento por cualquier pregunta o consulta de aquí al final. Muchas gracias. Gracias a vos, Emiliano. Y bueno, aquí ya abrimos, ya vieron que no nos vamos a aburrir en esta horita. Estos estudios todos son súper interesantes y vamos ahora para México. Entonces, continuamos con el estudio Limitaciones a la sostenibilidad en la ganadería, evidencia de México, que nos va a presentar Saúl Basurto de la Universidad Nacional Autónoma de México. Saúl, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Luisa. Quisiera también agradecer el espacio que nos dan para presentar los resultados de este proyecto. Este proyecto lo trabajamos en conjunto con Alan Beltrán y Luis Peña Lévano. Alan Beltrán está en la Universidad de Birmingham, en Reino Unido, y Luis Peña en UC Davis. Siguiente, por favor. ¿Qué hacemos? Bueno, básicamente lo que hacemos en esta investigación es desarrollar un índice de sostenibilidad ambiental, hacer un panel de datos a nivel municipal en México y asociarlo con diversos factores que posiblemente influyen sobre la adopción de prácticas de producción ganadera, en donde algunas son más sostenibles que otras. Siguiente, por favor. ¿Cómo lo hacemos? Para hacer este panel de datos y construir nuestro índice, utilizamos datos de alrededor de 2.13 millones de unidades de producción. Tuvimos acceso a esta información en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a través de su laboratorio de microdatos. Desafortunadamente no podemos seguir. Una de las desventajas de esta base de datos es que no podemos seguir a los productores a través del tiempo. Por lo tanto, decidimos hacer un panel a nivel municipal en donde analizamos 6 prácticas de producción ganadera para las que tenemos información. El conjunto de prácticas incluye aquellas unidades de producción que tienen libre pastoreo, ganado semiestabulado, ganado estabulado, que practican la rotación de potreros, que tienen pastoreo controlado y que usan alimentos balanceados. Con esta información, lo que hacemos es construir este índice de sostenibilidad que en realidad es muy simple. Con base en una revisión de literatura, asignamos un peso o una contribución específica a cada una de estas prácticas al índice de sostenibilidad. Es decir, aquellas prácticas que según la literatura son más sostenibles que otras, tienen una ponderación positiva, y aquellas que son menos sostenibles tienen una ponderación negativa. El orden que muestro aquí del lado izquierdo es el que consideramos en nuestro análisis principal, siendo el libre pastoreo una de las prácticas menos sostenibles, el pastoreo controlado y el uso de alimentos balanceados siendo las prácticas más sostenibles. Una vez que construimos ese índice se distribuye entre 0 y 1 y hacemos este análisis espacial que nos muestra la figura 1, en donde el color rojo indica municipios con índice cercano a 0, que son aquellos que tienen la mayor proporción de unidades de producción realizando prácticas menos sostenibles, y en verde las que tienen los valores cercanos a 1, que son los más sostenibles. En el tiempo se puede observar que hay, digamos, la escala de colores es la misma, entonces se puede observar que en el tiempo se reduce el color rojo y aumenta en ciertos municipios los colores verdes. Es decir, con esta información parece haber una transición hacia la adopción de prácticas más sostenibles, especialmente en el norte del país. Siguiente, por favor. Una vez que construimos este índice, el cual va entre 0 y 1, se estima un modelo de datos panel fraccional, siguiendo a Papke y Uldrich, y se asocia este índice con diferentes variables de control, entre las cuales está la superficie de agostadero, el régimen de tenencia de la tierra, que en México tenemos tierras ejidales, tierras comunales, tierras privadas. Las tierras comunales son de uso común, las comunidades se hacen cargo de el manejo de los recursos. Las tierras privadas, todos conocemos esa definición, y las tierras ejidales son, digamos, por decirlo de manera muy simple, sería un régimen entre las tierras comunales y las tierras privadas, dado que en este régimen puede coexistir títulos de propiedad específicas para ciertos ejidatarios y también tierras de uso común.
Como variables de control también se incluye el seguro, el crédito, subsidios, asistencia técnica, la educación del productor, el sexo, si el productor habla una lengua indígena o no, y la edad. Solo para dar una idea general, la mayoría de las granjas practican libre pastoreo y de ahí continúa en orden el pastoreo controlado, el ganado estabulado y el semiestabulado, además del uso de alimentos balanceados. Siguiente, por favor. ¿Qué encontramos? Pues las asociaciones principales son em, aquellos factores que se asocian negativamente con el índice de sostenibilidad ambiental son la superficie de agostadero, es decir, entre mayor sea la superficie que hay para pastorear los animales en un municipio, menor es el índice de sostenibilidad. Lo mismo sucede con la superficie ejidal. Para las tierras comunales no encontramos una asociación estadísticamente distinta de cero y los seguros se asocian negativamente con el índice de sostenibilidad. Esto puede asociarse con la cuestión de riesgo moral o con aquellos o con que aquellos productores que tienen prácticas menos sostenibles suelen buscar los seguros con mayor probabilidad. Dentro de los factores que se asocian positivamente con el índice, encontramos que el crédito, los subsidios y la asistencia técnica son los factores que se asocian positivamente con el índice. Dentro de las características sociodemográficas, la educación y el que el productor sea hombre se asocia también positivamente con nuestro índice. No encontramos una asociación estadísticamente significativa. Con estas dos características de si el productor se considera indígena o habla una lengua indígena y su edad tampoco. Los resultados son consistentes si hacemos regresiones por tamaños de unidad de producción, también hicimos regresiones por tipo de unidad de producción y para mostrar la robustez de los resultados cambiamos las ponderaciones de las prácticas que les mencioné anteriormente, ¿no? Y los resultados en general son consistentes. Siguiente, por favor. Em, para ir cerrando, dentro de los elementos que consideramos fundamentales es que el crédito y la asistencia técnica son cruciales para promover la adopción de prácticas más sostenibles. El diseño de estos de programas que tienen que ver con el acceso a crédito y con la asistencia técnica tienen que ser diferenciados, dado que existe una heterogeneidad muy amplia en el sector ganadero en México, ya sea por tamaño o por tipo de unidad de producción. Y por último, además de hacer este análisis con el panel de datos a nivel municipal, como uno de los, digamos, nos hicieron alguna sugerencia los revisores del Journal of Agricultural Economics, que ya mencionaba Allen, sobre, pues, ¿por qué no investigar la adopción y transiciones, la adopción de prácticas y transiciones entre prácticas dentro de una misma unidad de producción? Y nos dimos a la tarea de hacer ese análisis, el cual puede ser consultado en el Journal of Agricultural Economics. Siguiente, por favor. Pues con eso cerraría la presentación. Si alguien quisiera ver los resultados que tenemos a nivel de unidad de producción, podría escanear este QR y ya tener acceso a ese otro trabajo. Muchísimas gracias, Luisa. No, gracias a vos, Saúl. Súper, súper interesante. Les recuerdo que en el chat están los vínculos a la publicación, a la plataforma, a toda la información que estamos presentando. Todas estas investigaciones están dentro de la publicación y ustedes la pueden bajar. Bueno, entonces nos vamos de México al otro extremo de la región para seguir con la presentación que configura la adopción de sistemas silvopastoriles y ganadería regenerativa. La evidencia desde Chile y para eso tenemos a Felipe Bravo Peña de Penn State University. Felipe, adelante. Muchas gracias, Luisa, por la presentación y también a todos los participantes por esta alta convocatoria. Me alegra mucho ver el interés en el tema. Hoy les voy a presentar esta investigación que desarrollamos junto a Homa Tajeri de la Indiana University Bloomington y Klaus Kobrik de la Universidad de Chile, que fue la institución a cargo de ejecutar el estudio. ¿Ya? Siguiente, por favor.
empecemos a identificar un poco más el problema. ¿Por qué importa esto y dónde lo estudiamos? ¿Ya? Hoy en América Latina tenemos este consenso creciente de que la ganadería tiene que volverse más sostenible. Este webinar es un ejemplo de esto. Y muchos países han implementado diversas políticas al respecto. El problema que identificamos nosotros es que la mayoría de estas políticas hablan de ganadería sostenible como si fuera una categoría única, un set de prácticas indiferenciado, pero bajo ese paraguas de ganadería sostenible conviven muchas prácticas y aproximaciones de gestión que son muy distintas. Y merece la pena tratar de entender esas diferencias. Entonces nosotros nos enfocamos en dos paquetes de prácticas, los sistemas silvopastoriles, que son aquellos que integran árboles, que a veces pueden ser o no productivos, pasturas y ganados dentro de un mismo predio, y lo que denominamos enfoques de ganadería regenerativa, que son distintos modelos de gestión que se basan en la rotación frecuente de proteros, alta intensidad o carga de animales en cada protero y tiempo de descanso y recuperación de la pradera posterior. ¿Ya? Estudiamos todo esto en el sur de Chile, en las regiones de Araucanía, los ríos y los lagos, que en conjunto representan 2/3 del rebaño bovino que existe en el país. Ahora les quiero contar cómo abordamos este estudio. La siguiente, por favor. Lo que hicimos fue encuestar a productores ganaderos con la intención de poder comparar las características personales del predio, del entorno, que podrían asociarse a adoptar o no cada práctica. Entonces, agrupamos estos factores en 4 bloques. El primero en las condiciones estructurales y económicas, tales por ejemplo como el tamaño del rebaño, el ingreso del predio, la carga animal, el acceso a maquinaria. Un segundo bloque de características sociodemográficas, con la edad, género, la educación del productor. Un tercero sobre el apoyo institucional y redes, por ejemplo, la pertenencia a gremios u organizaciones, el acceso a asesoría técnica, la participación en actividades de capacitación. Y el cuarto sobre percepciones, aversión al riesgo, influencias sociales, es decir, qué cree el productor sobre los beneficios también que generan estas prácticas y qué tan abierto está esta persona al cambio. También exploramos aquí cuánto pesa la opinión de sus pares en estas decisiones. Lo importante es que analizamos ambas prácticas por separado y no como un paquete único. Siguiente, por favor. ¿Quiénes participaron en esta encuesta? Trabajamos con una muestra de 383 productores de carne y doble propósito de estas 3 regiones. Usamos un registro oficial de ganadería en Chile que se llama CIPEC, ¿ya? Que dio nuestro marco mensual. Hicimos una estratificación por región, por tamaño del rebaño, por género del operador. Y como corte solamente incluimos predios con al menos 10 cabezas de animales para poder filtrar por la ganadería de subsistencia. Las cifras descriptivas aquí ya cuentan un poco la historia. Tenemos cerca de un 30% que declara adoptar sistemas silvopastoriles y cerca de un 37% que declara adoptar algún enfoque de ganadería regenerativa. Es decir, tenemos cerca de un tercio en cada caso, no son los mismos productores, y hay un overlap de un 12% aproximadamente que declaró implementar ambas prácticas. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que encontramos entonces? Este es el corazón del estudio. Cada columna es una práctica. La izquierda son sistemas silvopastoriles, la derecha son los enfoques regenerativos, y cada fila de esa tabla es un factor que mostró tener alguna relación con la adopción, ¿ya? El color verde significa que el factor se asocia a un aumento en la probabilidad de adoptar, el rojo que se relaciona con una disminución, y el gris, o estos tonitos más o menos claros que ustedes pueden ver, es que la relación no es clara o es muy pequeña. Yo sé que la tabla se ve bastante pequeña en sus computadores probablemente y es difícil de digerir, así que les quiero contar cuáles son los 3 mensajes principales que nosotros extrajimos de esta tabla. El primero es que estamos ante perfiles distintos. Ustedes pueden ver que las dos columnas en colores se puede notar que son diferentes, ¿ya? Entonces, los enfoques regenerativos es más común que se den en predios que tienen rebaños más intensivos, es decir, que tienen una carga animal más alta, con dueños que tienen más educación y que han participado en capacitaciones específicas del tema. En cambio, los sistemas silvopastoriles aparecen más donde el productor tiene problemas de acceso a maquinaria agrícola y notablemente también entre mujeres productoras, ¿ya? Son perfiles distintos. El segundo hallazgo importante es que las percepciones importan tanto como las condiciones materiales. Si el productor cree que la práctica tiene un impacto positivo en el suelo, por ejemplo, esto se asoció bastante al uso de enfoques regenerativos, y la creencia de que la práctica reduce los gases de efecto invernadero se asoció bastante a la adopción de sistemas silvopastoriles, ¿ya? Esto implica que cada práctica tiene una narrativa que puede ser motivadora a la hora de la adopción. Y lo tercero, más contraintuitivo quizás para algunos, es que la asesoría técnica en promedio se asoció con una menor adopción de ambas prácticas,
¿ya? Esto sugiere que el foco de la extensión rural puede no estar alineado con estos enfoques. Siguiente, por favor. Y finalmente, ¿qué implican estos hallazgos para la política? Tenemos tres recomendaciones concretas. La primera es que en el fondo, ya lo adelantaba al principio, hay que dejar de tratar la ganadería sostenible como una sola caja y avanzar en recomendaciones más específicas. Nosotros sugerimos, por ejemplo, aprovechar las mismas narrativas que hoy día ya le están haciendo sentido a los productores. Por ejemplo, en los sistemas silvopastoriles, nuestra evidencia sugiere que hay una preocupación por los gases de efecto invernadero, por lo que las políticas, por ejemplo, como los pagos por servicios ambientales, enfocados a pequeños productores y mujeres, podrían tener un impacto bastante potente. Y en el caso de la ganadería regenerativa, la narrativa de mejorar el suelo mostró que hace mucho sentido, por lo tanto, una estrategia, por ejemplo, de potenciar o articular los actuales incentivos vinculados a la disminución de la degradación del suelo, dirigido a productores medianos y grandes, también podría ser bastante positivo. El segundo punto es explorar los objetivos e incentivos del sistema de extensión rural. Entonces, si la asesoría técnica se asocia a una menor adopción, hay un problema. No es que la asesoría sea mala, sino que probablemente está promoviendo un paquete de prácticas más tradicionales o tienen indicadores de muy corto plazo que despriorizan estos enfoques que tienen resultados de largo plazo. Entonces, hay que revisar qué se promueve y para quién. Y tercero, sugerimos un diseño con perspectiva de género. Nuestros datos muestran que las mujeres responden distinto a los distintos sistemas de extensión. Eh, Programas con asesoras mujeres o codiseñados con productoras podrían cerrar la brecha de género, por ejemplo, los enfoques regenerativos donde la adopción de mujeres es muy baja. Entonces, el mensaje final es muy simple. Una sola política para ganadería sostenible desperdicia los matices y los intereses y objetivos de los productores, lo que es tanta su opción, y esto implica que necesitamos entonces instrumentos diferenciados. Muchísimas gracias. No, mil gracias. Súper interesante como en México vieron algo frente al género y en Chile encontraron otra cosa. Entonces, eh, énfasis diferenciados. Muy bien, gracias Felipe. A continuación, entonces vamos a tener la presentación resultados de la transferencia de tecnología ganadera sostenible con la evidencia desde Uruguay. Nos va a presentar Emilio Aguirre, que es de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria de Uruguay. Emilio, te escuchamos. Bueno, estimados, muchísimas gracias por la invitación. Voy a presentar un trabajo en conjunto hecho por Juan Baraldo y Hugo Laguna, compañeros del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, y Marcelo Cafera de la Universidad de Montevideo. Bueno, le voy a presentar una evaluación de impacto que es, nosotros entendemos como evaluación de impacto es la diferencia entre los resultados, entre lo que tuvieron los beneficiarios del programa y qué hubiesen obtenido de no haber participado. Eso es lo que estamos tratando de estimar. Este tipo de programa de asistencia técnica es bastante usual en América Latina, pero lamentablemente hay muy pocas evaluaciones y antecedentes en la literatura. Nosotros tratamos de brindar evidencia y aminorar esa brecha. Bien, eh, siguiente, por favor. Bueno, comentarles un poquito sobre el programa. El programa PEFIS significa Programa Producción Familiar Integral y Sustentable. Estaba destinado a productores pequeños y medianos. Es multirrubro, pero nosotros nos enfocamos en analizar el impacto en los ganaderos. Tenía un subsidio máximo de $16.000 por proyecto, que, bueno, básicamente los proyectos contenían asistencia técnica y un subsidio que como tope era el 80% de la inversión. Em, y bueno, es importante acá destacar que la evaluación de los puntajes fue hecha por un equipo técnico y eran competitivas. Entonces se presentaban los proyectos y quedaban los mejores en base a las bases. Eh, Cada proyecto era evaluado y se le ponía un número entero entre 0 y 100. Si sacaban 60 puntos o más, los evaluadores sabían internamente que estaban aprobados. Este programa tuvo dos llamados. En el primer llamado se presentaron una cantidad de proyectos que fueron aprobados casi todos. Y en el segundo llamado hubo una demanda que superó ampliamente la oferta pensada, que fue excedente. Eso generó que se moviera el punto de corte de aprobación
Vamos a la siguiente slide, por favor. Bien, y acá lo que tenemos es, en el segundo llamado, tenemos la distribución en la cantidad de proyectos que hay por cada score, o sea, el puntaje. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a explotar eh, la regla de asignación del tratamiento para identificar el efecto causal. Entonces, nosotros lo que queremos ver acá es todo lo que sacaron 66 puntos o más, que fue el punto de corte que se movió para, básicamente, para que el presupuesto diera para cubrir a los beneficiarios. O sea, si tenías más de 66 puntos, eras aprobado. Si te habías postulado y tenías 65 puntos, no eras aprobado. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a comparar a ambos lados del umbral, a tratados y controles, para ver si hay diferencias o no en los resultados. Pero para que sea creíble ese diseño de identificación, se tienen que dar algunos supuestos. Entonces, eh, ex ante, antes de la intervención, no debería haber diferencias en observables, eso se cumple, nosotros lo encontramos, y debería haber un número similar de tratados y controles, eso también se cumple. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a explotar ese cambio en la red de asignación para identificar el efecto causal de este programa. Siguiente, por favor. Bueno, encontramos, por un lado, que hay un impacto en la adopción de tecnologías que están asociadas más que nada a la cría, que es el entore controlado, el diagnóstico de actividad ovárica, el test de precoz. Ahí encontramos impactos estadísticamente significativos. Estamos trabajando con un N medio chiquito, en realidad. Acá tenemos más o menos, en función de la tecnología, pero son más o menos 120 postulaciones en ese umbral que es de un punto. Después lo que hacemos es analizamos la sensibilidad al cambiarlos, pero bueno, es importante destacar que pese a tener una muestra pequeña, encontramos impacto. Y esto también es robusto cuando analizamos otras técnicas. Siguiente, por favor. Después vemos el impacto en la producción de carne por hectárea. Y bueno, encontramos que hay un efecto que es positivo, pero no es estadísticamente significativo. Y también estimamos el efecto del programa en la intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero por kilo de carne producido. Y bueno, nos pasa que tampoco encontramos resultados estadísticamente significativos. Esto es robusto a distintas especificaciones del modelo econométrico o también a la inclusión o no de variables en la línea de base, que son pretratamiento. También analizamos la robustez al considerar cómo nos vamos alejando de las bandas para ver qué pasa y eso se mantiene. Y bueno, la siguiente, por favor. Bueno, básicamente este estudio aporta evidencia sobre cuál fue el efecto causal de la intervención, que logró mover la adopción de tecnologías, pero no encontramos impactos significativos en la producción de carne o la intensidad de emisiones, y hay como una larga agenda de investigación que es posible continuar con este tipo de programas. Hay muchas cosas que en programas capaz que con una muestra más grande se podrían hacer. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Estoy aquí intentando reactivar el video. No, muchas gracias a vos. Seguimos entonces, nos vamos a quedar en Uruguay un ratico y de Emilio vamos a pasar a Santiago, que Santiago nos va a hacer una presentación sobre las preferencias por prácticas de producción sostenible en los sistemas ganaderos extensivos que tenemos en Uruguay. Y Santiago es de la Universidad Católica de Uruguay. Santiago, adelante. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias al BID también por esta oportunidad. Y voy a presentar los resultados de ese trabajo que realizamos con diversos investigadores de otras universidades de Uruguay también, así como con una colega que está en Francia. Siguiente, por favor. Bien, nos propusimos básicamente con este trabajo cuatro objetivos. El primero fue tratar de explorar
las percepciones y las actitudes que tienen los y las productoras uruguayas respecto a los impactos de su actividad, así como a los distintos objetivos que tienen en términos económicos y financieros. En segundo lugar, queríamos también explorar un poco cuáles son las percepciones respecto a las prácticas sostenibles, cuáles son aquellas barreras que ellos perciben. Eh, en tercer lugar, quisimos hacer una estimación de la disposición a aceptar en términos monetarios, es decir, si hubiera un incentivo, de cuánto tendría que ser ese incentivo para que los productores puedan adoptar ciertas prácticas sostenibles. Y por último, también exploramos cuál era el rol de algunos aspectos conductuales respecto a las preferencias hacia estas prácticas. Siguiente, por favor. Como métodos utilizamos dos métodos principales. Uno fue un enfoque cualitativo que realizamos a través de entrevistas con 9 productores y 6 referentes del medio, básicamente para cubrir los primeros 2 objetivos que ya mencioné. Y el segundo método que utilizamos fue una encuesta donde realizamos lo que conocemos como un experimento de elección que se realizó con 274 productores. La encuesta se distribuyó vía WhatsApp y con esto tratamos de estimar la disposición a aceptar diversas prácticas sostenibles. En este caso nos enfocamos en pasturas mejoradas, prácticas de intensificación sostenible, prácticamente relacionadas con manejo reproductivo y de rodeo, y también con prácticas silvopastoriles. En esta encuesta también tratamos de derivar algunos parámetros conductuales como las tasas de descuento, aversión al riesgo y diversas actitudes y percepciones respecto al ambiente y respecto a la comunidad. Siguiente, por favor. Les voy a presentar los resultados de este segundo enfoque, que es el de lo que se trató la monografía que ya planteó Allen Blackman al inicio de esta presentación. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que básicamente las prácticas que están relacionadas con intensificación sostenible son valoradas positivamente, es decir, los y las productoras estarían, entre comillas, dispuestos a pagar entre 22 y 28 dólares por hectárea por año por adoptar estas prácticas. Respecto a las pasturas mejoradas y los cultivos forrajeros, no encontramos percepciones particularmente fuertes al respecto. Entonces, nuestra conclusión es que son relativamente indiferentes ante estas prácticas, obviamente vis a vis las otras prácticas que analizamos en el trabajo. Y por último, las prácticas silvopastoriles fueron valoradas negativamente, es decir, habría que compensar a los productores y las productoras por adoptar estas prácticas y el rango más o menos está entre 12 y 21 dólares por hectárea por año. Otro punto que encontramos fue que hay heterogeneidad en las preferencias, aunque la gran mayoría de las personas que participaron en en la encuesta, en este estudio, se alinean con estas percepciones que ya mencioné. Hay un segmento de productores que básicamente consiste en productores que son más viejos, que son o de mayor edad, que tienen establecimientos más pequeños y con menos prácticas o menos experiencia en prácticas sostenibles, a quienes por lo general la mayoría de estas prácticas se asocian negativamente, es decir, tienen una percepción negativa respecto a estas prácticas y por lo tanto para adoptarlas tendríamos que pensar en algún sistema de incentivos. Por último, otra cosa que resultó relevante fue que los rasgos conductuales no resultaron relevantes para diferenciar estas preferencias, es decir, con características observables como las que ya mencioné, como la edad, el tamaño, etcétera, podemos segmentar el tipo de preferencias respecto a estas prácticas que analizamos aquí. Siguiente, por favor. Y por último, bueno, esto ya se dijo a lo largo de las distintas presentaciones, pero básicamente si vamos a pensar en instrumentos de política pública
para promover estas prácticas. Hay que hacerlas diferenciadas. No es lo mismo tratar con productores jóvenes que con productores más grandes de edad, o productores con establecimientos más pequeños que productores con establecimientos más grandes. El tipo de prácticas también importa. Lo que encontramos es que las prácticas, por ejemplo, silvopastoriles, en general vamos a tener que requerir algún tipo de instrumento financiero, un incentivo monetario para tratar de aumentar su adopción, mientras que otro tipo de prácticas, como lo que puede ser aquellas relacionadas con mejor manejo del rodeo o manejo reproductivo, quizá con asistencia técnica logremos pasar esas barreras, ¿sí? Para su adopción. Y por último, también los incentivos importan. Aunque no exploramos esto en este estudio a profundidad, sí lo hicimos un poco en el primer método que les mencioné, en la parte cualitativa. Y, por ejemplo, los productores parecen tener distintas percepciones respecto a un pago que respecto a una disminución de impuestos, por ejemplo, ¿no? Ellos, al menos en el caso de Uruguay, tentativamente parecen verse más alineados a una reducción de impuestos que a un pago. Entonces, es algo que merece y amerita mayor investigación, pero los dejo básicamente con estos resultados. La siguiente, por favor. Muchas gracias y con eso concluyo. Muchísimas gracias. Con ustedes además concluimos la presentación de las investigaciones. Yo les quiero recordar que a quienes llegaron a tiempo, los vínculos de la publicación y algunos otros vínculos útiles están en el chat. Para quienes no, vamos a volver a poner los vínculos en el chat. Esta presentación también está siendo grabada y estará disponible en YouTube. No sé si estará disponible en español o en inglés, pero YouTube tiene una herramienta en donde les puede traducir, bien sea en lenguaje hablado o con captions. And now we'll switch to English for the following section of lessons learned. So we're very pleased to welcome Paul Winters, Associate Dean for Academic Affairs and Keogh Hesburgh Professor of Sustainable Development at the University of Notre Dame. Paul, the floor is yours. Thank you, Luisa. So team, Gonzalo, Alan, Lena, and I looked through all the articles and came up with 5 lessons. As Alan noted at the beginning, there's very limited information on sustainable livestock innovations. And so the first thing is that we need to make sure that we continue to advance in this research and push forward with additional papers. So the 5 lessons are as follows. First, this was emphasized by all of the authors that generalizing about the drivers of adoption of sustainable livestock technologies in Latin America is ill-advised. They're both technology and site-specific. And we saw this in a number of studies, including some contradictory effects of both land size and finance. So, for example, in Chile, farm size is positively correlated with the adoption of silvopastoral systems, but negatively correlated with the adoption of regenerative livestock technologies. So we can't draw general observations except for a few, and everything is very context specific. We can draw a few things that we tend to find. One was that land tenure does matter. In Colombia, for example, only land is correlated with the adoption of improved pasture management. And in Mexico, land tenure is correlated with the adoption of sustainable grazing practices. This isn't overly surprising. We often see that ownership and tenure matter in these kinds of adoption decisions. So it's something to be kept in mind in trying to promote sustainable livestock technologies. The third lesson learned is that all good things do not necessarily go together. Adopting one sustainable livestock technology does not necessarily increase the chances of adopting others. So we don't see like this general push towards adoption of lots of livestock technologies. We often see some trade-offs between some of the choices that are made.
As one example, in Colombia, the adoption of sustainable pasture management is not correlated with sustainable stocking decisions. So if we want to kind of push towards sustainability, we're going to have to think more carefully about how many of these technologies are substitutes and how much are complements, and how we might be able to push forward on multiple innovations at the same time. The fourth lesson learned from all this is adoption of sustainable livestock innovation does not guarantee significant impacts on targeted outcomes. We saw this most strongly in the first of the Uruguay presentations. So there's adoption of reproductive and herd management practices there, but as was emphasized in the paper, there's no discernible effect on productivity and greenhouse gas emissions intensity. It's hard to know how much of that's a timing issue, as was discussed in the presentation, but we need to see whether adoption ultimately leads to what our ultimate objective is productivity gains and greenhouse gas emissions reductions. And so adoption, we need to ensure leads to those final outcomes. And then finally, there are two common policy interventions that seem to be correlated with adoption. That's enhancing access to credit and/or providing technical assistance. So finance seems to be a factor that influences adoption. And so having access to finance is something we need to think about all the time. And providing technical extension, providing knowledge about these types of technologies can be helpful. As we move forward, right now, a lot of extension is still being done through person-to-person contact. We also might explore the possibilities of digital extension, facilitating adoption of some of these livestock practices. So these are the 5 lessons that are drawn from the papers. You heard from the authors lots of other individual lessons from the different papers, as well as policy implications for some of them. In terms of a general policy implication, perhaps the most important, again, which was emphasized, is that policies must be carefully targeted and tailored to specific technologies and locations. And menus of technologies and support options for diverse sets of farmers are needed. So you need to tailor these, but also providing different types of options. This was just emphasized in, I can't remember, one of the last 2 studies on Uruguay, about younger versus older farmers and their ability to adopt some of these technologies, and setting things up so that you can tailor things to both groups by providing menus of options might be the best way forward. So finally, let me just congratulate the Inter-American Development Bank on doing these studies. I personally am working on sustainable livestock innovations right now at a global level. And I must say that Latin America is behind some of the other regions in these types of studies. So I think this was a great opportunity to push forward in Latin America. And I think the Inter-American Development Bank has done a great job in doing this in these particular studies. And I only hope that it inspires the authors themselves and people listening to do additional studies in this area, because it's very important that we move forward to enhance sustainable livestock innovations. Thanks, Luisa. Thank you, Paul. Bueno, abrimos entonces la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos varias preguntas ahí. Yo voy a comenzar con la más difícil que nos hicieron y que creo que va a ser más difícil contestar porque probablemente no tengo una respuesta. Pero esa pregunta se la voy a hacer a todos los autores, a quienes invito que activen su cámara. Y es cómo entonces tenemos una estrategia para ganadería sostenible en América Latina y el Caribe. Parte de las conclusiones que nos dio Paul es que va a ser muy difícil llegar a una receta única, pero mi reto para cada uno de los autores va a ser que escojan de esas estrategias donde ustedes vieron una buena adopción como una que ustedes dirían para una estrategia de ganadería sostenible en América Latina, yo aplicaría esto, sí o sí. Y con esa vamos a cerrar. Mientras tanto, vamos con las fáciles. Entonces, Emiliano, en el estudio que ustedes hicieron en Colombia, no le quedó claro, aparte de la audiencia, cuál fue el cambio tecnológico que ustedes estaban evaluando.
Entonces, ¿nos puedes contar un poco más lento cuál era el escenario de antes y después que ustedes estaban mirando para evaluar esa adopción? Hola, ¿se me escucha bien ahí? Perfecto. Gracias. En el caso nuestro, nuestro estudio es un estudio ex post sobre decisiones observadas. Nosotros observamos decisiones en manejo sustentable de praderas, en manejo de cargas sostenibles y a partir de ahí investigamos ex post qué variables están asociadas con una probabilidad mayor de adopción de ese tipo de tecnologías o no. No hay un estudio de impacto per se. También otra cosa que quiero puntualizar acá es que el caso de estudio nuestro está basado en datos cross-sectional. O sea, es un solo corte temporal. Nosotros no tenemos un seguimiento, por lo tanto, eso también es una limitación del estudio. Tampoco podemos establecer relaciones causales en cambios a lo largo del tiempo. El nuestro es un estudio bastante menos ambicioso en ese sentido, simplemente estudiando qué características están asociadas mayor o menormente con ciertas actividades sostenibles. No sé si ahí quedó claro o si hay alguna pregunta más específica. Ahora te voy a hacer una pregunta más específica que la pregunta va para vos y para Saúl. Y es cómo definieron el enfoque de género en el diseño del análisis que hicieron, porque ambos hablaron de apropiación por mujeres y hombres. Yo creo que esa no es para mí. En el caso nuestro, las variables socioeconómicas utilizamos como variable de control. Creo que había una pregunta por ahí, yo la contesté en el chat. Utilizamos variables de control, todas las clásicas variables socioeconómicas, sexo, edad, etcétera. Sí. Y la mayoría, te diría, los resultados no tienen algo demasiado nuevo con respecto a la literatura existente. Por ejemplo, propietarios más adultos tienden a ser más menos innovadores, en el sexo similar, mujeres tienden a ser un poco menos eh, conservadoras en el cambio, en el uso de tecnologías más innovadoras. No hay nada demasiado nuevo. También de vuelta, nuestra base de datos, como decía, es cross-seccional, es una base pequeña, si bien es rica, es pequeña, entonces tampoco nos permite ir más allá de lo que dije de asociaciones entre algunas variables y las decisiones observadas. Entonces, eh, creo que una pregunta tan específica como eso excede lo que fue nuestro estudio en particular. Dale. Y Eh, Saúl. sí, en la regresión de fraccional lo que está, la variable es la proporción de unidades de producción manejadas por hombres respecto al total. Entonces, en México está entre 80 y 90%. Y ahí puede ser una asociación simplemente de esta brecha que hay de acceso también a los recursos, al financiamiento, y que los hombres pueden tener más probabilidad de tener eh, rotación de potreros, pastoreo controlado o uso de alimentos balanceados. Yo Bien. puedo intervenir brevemente respecto al tema Dale, de... por favor. Ah, Sí, Felipe, claro, vos también tenías un elemento de género, sí. sí, o sea, solo comentar que en el fondo la ganadería es un sector altamente masculinizado, por lo tanto yo creo que es muy relevante que en el diseño de las mismas investigaciones se considere esa simetría. En las mediciones lo que hicimos nosotros fue tomar la proporción de hombres y mujeres, ¿cierto? Y entender el género como un estrato dentro de la captura de la información y dentro de la post-estratificación de los datos para su generalización. Eh, y lo que hicimos también fue generar una tabla comparativa entre cómo se comportan las variables por género, ¿ya? Entonces, en el estudio pueden encontrar las diferencias, por ejemplo, en género en la educación, en el tamaño de la granja que manejan esas personas, el tamaño del predio, el nivel de intensificación, etcétera. Más allá de los variables que encontramos significativas en nuestro estudio respecto, por ejemplo, que las mujeres tienden a adoptar más sistemas silvopastoriles, que puede ser un síntoma
de un problema estructural más que una decisión simplemente como de preferencia. Super, mil gracias. Em, para vos, de una vez, que te quedes ahí, nos preguntan si, para entender mejor la relación negativa de servicios de extensión, ¿qué exactamente fue lo que evaluaron? Si tenían acceso a extensión o no, o se evaluó si la extensión promovía algún tipo de enfoque. ¿Qué exactamente evaluamos? Evaluamos, en respecto a asesoría técnica, evaluamos la frecuencia de acceso a asesoría técnica, ¿ya? Como punto uno. Y segundo, el tipo de asesoría técnica que esa persona recibe. O sea, ¿desde quién? Si es un asesor privado, gubernamental, si es un par que está en el fondo prestando esa asesoría o recomendaciones. Encontramos que el tipo de asesoría no tenía efecto, pero sí el acceso, la frecuencia. Y además también en respecto a eso medimos el acceso a capacitaciones específicas en el área de ganadería en los últimos 12 meses. Esa fue la otra pregunta relacionada a ese punto. Y la relación que encontramos fue centralmente negativa y la explicación que tenemos al respecto es principalmente que estamos en el fondo ante enfoques que requieren mucho tiempo para demostrar sus resultados, sus beneficios económicos, por ejemplo. Y muchos de los sistemas de extensión tienen indicadores de medición que son súper cortoplacistas. Entonces, al extensionista le piden que el próximo año mejore el margen bruto de ese predio. Y eso no se puede lograr si tú, por ejemplo, quieres pasarte un sistema silvopastoril, el crecimiento de esos árboles toma años, no es algo que genere beneficios de inmediato. Entonces, hay un problema que tiene que ver con el ciclo corto de evaluación de estos impactos y yo también creo que ahí hay un espacio importante para investigación futura. No tenemos muy claro cuáles son los beneficios económicos de estas prácticas, sobre todo si las empaquetamos en paquetes más chiquititos específicos de prácticas. Y ahí hay harto que hacer. No sé si respondí la pregunta. Yo creo que respondiste la pregunta y además pusiste temas interesantes ahí en la conversación. Bueno, Emilio, tenemos una pregunta de uno de nuestros autores, em, en donde él dice, me queda claro que aplican todas las mejores prácticas para la inferencia en muestra finita y forcing variable, no completamente continua, pero piensan que con un n más grande eso habría resultado significativo. Em, Aquí, Emilio, para el público, quiero que les interpretes la pregunta y que les des la respuesta, por favor. Es sumamente técnica la pregunta. Hay un anexo de Sí. potencia en el artículo que tratamos de ver eso. Nos da la potencia como 85%. La probabilidad de rechazar H0 dado H1. O sea, la probabilidad eh, o sea, obviamente que asintóticamente, si vos tenés una muestra más grande, o sea, los intervalos de confianza por construcción van a ser más chicos. Yo no creo que nuestro estudio tengamos un problema que los resultados estén explicados por una muestra pequeña, porque nosotros probamos con especificaciones alternativas y analizamos la robustez a modelos alternativos econométricos, y encontramos resultados similares. Así que esperaría que no. Igual, o sea, sería interesante agarrar una muestra mucho más grande y ver qué pasa y empezar a analizar, por ejemplo, efectos heterogéneos que yo nosotros en este paper no lo tenemos, pero tal, la respuesta es que no, me parece que no. Ok. Muy bien, tenemos varias preguntas que son específicas sobre como por qué no se hizo en un país o por qué no se miró un elemento o por qué no se hizo tal cosa. Y esa la voy a contestar yo porque probablemente llegaron un poquito tarde, pero Alan Blackman explicó al comienzo que esto fue una convocatoria para diferentes investigaciones. Entonces no fue que se escogiera un país o se escogiera el otro, se escogió el equipo, la calidad de la propuesta y sobre esa base, pues estas son las 5 elegidas. Entonces no fue que descartáramos temas, sino que se pusieron temas sobre la mesa y pues esos fueron los que nos parecieron más interesantes y los que terminaron siendo financiados. Quiero entonces, estoy viendo que hay muchas propuestas, gente
entusiasmada con hacer más investigaciones de estas. Les recuerdo que está Fontagro, que están los institutos nacionales de investigación. Aprovechen esas redes que hay nacionales para unir fuerzas y ya los invito y voy a empezar con Santiago a que nos digan esa única recomendación que ustedes darían sobre si yo pudiera hacer una cosa para fomentar la ganadería sostenible en América Latina y el Caribe, ¿cuál sería la que ustedes harían? Entonces, Santiago. Bueno, muchas gracias. Obviamente la pregunta es muy grande y complicada. Al menos lo que nosotros podemos rescatar del estudio que hicimos, creemos que hay una gran oportunidad para mejorar tanto la productividad de estos sistemas, al menos en el caso de sistemas extensivos, eh, como al mismo tiempo disminuir las emisiones, o al menos la intensidad de las emisiones, ¿no? Yo creo que en el caso de América Latina es muy claro que tenemos que avanzar, por lo menos en estas tecnologías donde podemos tener esas ganancias en productividad, que en muchos casos se sabe cuáles son, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Uruguay, bueno, algunas de las prácticas que planteamos acá, mejor manejo reproductivo, mejor manejo de rodeo, que en muchos casos tampoco son tan costosas, pero sí requieren asistencia técnica, seguimiento, etcétera. Sería mi contribución. Genial. Emilio, ¿cuál sería la tuya? Yo creo que las futuras intervenciones deben tomarse muy en serio la teoría de cambio y tomar en cuenta toda la teoría económica y más allá de la económica que está sobre la mesa. Me parece que es importante eso, que creo que no todas las intervenciones lo toman en cuenta. Y después, en muchos países hay mucha evidencia, mucha información que es subexplotada. Yo creo que ese sería como mi recomendación. Y obviamente las recomendaciones son siempre específicas de un contexto histórico y de un lugar. Súper, gracias, Felipe. Eh, Difícil pregunta. O sea, yo creo que lo primero es preguntarnos cómo nosotros convencemos a los productores de que esto es algo bueno. Y creo que ese trabajo no lo estamos haciendo del todo bien. Si uno mira, tenemos muy escasa evidencia de cuánto, por ejemplo, mejora en dólares implementar, no sé, X tipo de práctica en tal lugar. Y si nosotros no tenemos esos números en la mesa para poder conversar con un productor, no podemos planificar políticas para saber si hay que subsidiar o no, no podemos planificar en el fondo estrategias comunicacionales para promover esto, pese a que hoy día existen herramientas. Si usted me pregunta herramientas disponibles, yo sé que muchos países están implementando, por ejemplo, pago por servicios ecosistémicos, pago por servicios ambientales, ¿ya? En el caso de Chile, por ejemplo, tiene la nueva ley SBAP, que tiene disponible esto, y hay que armarlo. Hay que armar un sistema que reconozca eso y compense también a los productores que están haciendo esto. Pero ante la ausencia de datos que tenemos es muy difícil de promover y de llegar a convencer al resto de la gente. Así que en el fondo mi llamado un poco es ver a los instrumentos que están disponibles en los distintos países. Yo creo que hay formas para articular esto. Y lo otro es tratar de avanzar también hacia investigación que permita cuantificar un poquito mejor cuál es el beneficio de implementar estas cosas. Los productores necesitan tener esa información para tomar decisiones de este tipo. Súper. Bueno, ¿quién sigue? Saúl. Sí, pues con base, digo, ya los colegas mencionaron algunas cuestiones, pero con base en los resultados de digamos, la investigación esta que hicimos para el índice a nivel municipal y el análisis a nivel de unidad de producción en los dos periodos de tiempo, las dos variables que se mantienen con más asociación con respecto a la adopción de estas prácticas son el acceso al crédito y los servicios de asistencia técnica. El acceso al crédito, pues porque algunas de estas transiciones necesitan inversiones iniciales en donde no necesariamente los productores pueden tener a estos recursos, pueden tener acceso a estos recursos. Y la otra, la asistencia técnica, pues para tener un acompañamiento en términos de que los productores sean conscientes de las ventajas de adoptar nuevas prácticas, tanto las ventajas tanto económicas como ambientales. Entonces, creo que eso sería
la aportación, la contribución de nuestro trabajo a este tema. Dale, Emiliano. Sí, este, bueno, mis colegas aquí han mencionado muchas de las cosas que yo también tenía en mente. Em, Pero quería volver un poco a lo que dijo Paul. A mí también me ha tocado investigar estos desafíos de sostenibilidad global del sistema agroalimentario en distintos contextos. Y siento también un poco que la región nuestra, la región latinoamericana, presenta desafíos muy particulares desde el punto de vista de los outcomes nutricionales, con obesidad por un lado, con desnutrición por el otro, con con este contexto tan particular, a su vez tenemos la producción de proteínas animales cada vez en el centro del debate. De vuelta, en Latinoamérica yo creo que tenemos una oportunidad única, como decía Saúl también, perdón, Santiago, de producir más y mejor, en el sentido de producir más de este tipo de alimento de forma sustentable. Lo que falta, a mi entender, es mucha evidencia. Evidencia, evidencia, evidencia. Creo que falta mucha más investigación. Entonces, saludo muchísimo esta oportunidad que tuvimos. Creo que hablo por los involucrados, todos los investigadores. Saludo muchísimo esta oportunidad. Ojalá tengamos muchas más en el futuro. Creo que esta es una primer ventana y si algo creo que entendemos mirando las distintas conclusiones es que no hay una bala de plata que va a solucionar todos los problemas. Necesitamos políticas focalizadas por región, por país, por área. Cada desafío y cada decisión de sostenibilidad tiene en el fondo causas subyacentes diferentes. Para entenderlo necesitamos mucho más de este tipo de esfuerzos y creo que eso es la gran lección que podemos sacar de acá, a mi entender. Mil gracias. Bueno, no, súper. Yo me quedo pensando un montón. Em, Tenemos otras preguntas en el chat que los autores también pueden ir viendo. Hay una que me deja dando vueltas y es ¿qué tanto tiempo llevaban las intervenciones que ustedes miraron a la hora de evaluar si había adopción o no? Haciendo un énfasis en que una cosa son intervenciones de corto plazo y otra cosa son intervenciones de largo plazo en términos de qué resultado van a dar frente a la adopción de las prácticas que se intentaron incentivar. Entonces, simplemente como un dato rápido para quienes todavía continúan aquí y ya nos vamos a ir porque además ya, ya va siendo hora y ya estamos perdiendo la audiencia. Pero muy rápido, ¿cuánto tiempo llevaban las intervenciones en campo, sobre las cuales ustedes hicieron las mediciones? Y vamos a ir de nuevo en orden inverso. Primero Santiago, Emilio, Felipe, Saúl, Emiliano, por favor. A ver, bueno, en términos de tiempo que conllevan, claramente en el caso que nosotros analizamos, las que llevan y requieren mucho más, digamos, tiempo son las prácticas silvopastoriles, ¿no? Por esto que ya mencionaron también otros de mis colegas, el tiempo en que tardan los árboles en crecer y además eran las prácticas que eran menos conocidas por los ganaderos que entrevistamos. ¿No? Después, las prácticas que tienen que ver con manejo de rodeo y reproductivo, son prácticas que son de mucho más corto plazo y más rápidas, digamos, de implementar, pero al mismo tiempo también más rápidas de desadoptar. Eso sería mi visión. Ujú. Emilio. Bueno, nosotros en la intervención que analizamos, tomamos como línea de base 2015 y vemos los impactos en 2020. Vemos el efecto en la adopción de tecnologías. Todo esto, tenemos una encuesta de línea de base, una encuesta de resultados.
Y bueno, o sea, la teoría de cambios nos dice que la elaboración más de resultados que la producción de carne, esto vendría dado por una mejora en la gestión del rodeo espacio-temporal. Uno esperaría que eso demore varios años en implementarse. Queda como pregunta abierta analizar bien el tema de la cadencia. O sea, capaz que otros programas, capaz que con un N un poquito más grande, sería interesante ver cómo evoluciona en el tiempo y tener más información de panel más rica para ir viendo cómo va cambiando la adopción y cómo va cambiando las variables de resultado. Mm. Pero eso va a depender un poco de la intervención, qué es el largo, qué es el corto, es específico. Claro, claro, de acuerdo. Sí, lo que Santiago acaba de decir, Felipe. Sí, muy similar a lo que han señalado mis colegas. Nosotros evaluamos dos prácticas, sistemas silvopastoriles, que obviamente uno puede asumir que lleva tiempo de instalarse y de generar ciertos resultados, y ganadería regenerativa, que es un sistema de pastoreo, digamos, intensivo, que puede no demorarse tiempo en asentarse en el lugar. Nuestros datos son de corte transversal, así que no puedo responder esa pregunta con certeza. Nosotros preguntamos lo que ha hecho durante el último año, como el recuerdo de esa persona, pero no tenemos la certeza de cuánto tiempo lleva, y eso también es otra invitación, que es otra brecha de investigación de cómo empezamos a avanzar también a estudios más longitudinales, donde podamos ver el cambio, la permanencia de una práctica, por qué la abandona, no la abandona. Son otro tipo de preguntas que también empiezan a surgir en ese contexto. Saúl, en tu caso. Sí, en nuestro caso tenemos ahí un problema con la información estadística porque los censos que se han hecho en México, uno es de 2007 y otro es de 2022. Entonces hay una, son 15 años, entonces tratamos de identificar lo mejor posible. Sin embargo, no tenemos información entre esos años. Lo que estamos pensando hacer con el equipo de trabajo es, bueno, ya tenemos nuestro análisis a nivel municipal con este panel, luego tenemos el otro que es solamente la unión de las secciones cruzadas de los dos años, pero ahora en el Instituto de Estadística nos ofrecen la posibilidad de tratar de unir a los productores que aparecen en el 2007 y en el 2022. Entonces, con eso podríamos tener una mejor identificación, pero es parte de los trabajos futuros que tenemos ahí en mente, ¿no? Súper. Y Emiliano. Sí, yo más o menos pasé por este punto en una de las preguntas iniciales, pero de vuelta, el caso nuestro no es un estudio de evaluación de impacto de una política o de una actividad en particular. Como decía, nuestra base de datos es desde el 2017, la base original, y a partir de ahí nosotros hacemos un análisis ex post de decisiones observadas. Sí, también hicimos un par de talleres de seguimiento para ver cuáles eran los desafíos actuales, si esa base de datos anterior todavía seguía teniendo validez. No tuvimos la potencia, y de vuelta, esto va un poco a cuestiones de qué bueno estaría seguir con este tipo de proyectos, porque nos hubiera encantado hacer de vuelta toda esa base de datos, repetir la misma encuesta para ya tener por lo menos dos cortes en forma de panel, y a partir de ahí sí tener historias mucho más interesantes de causalidad. En el caso nuestro, como decía, menos ambicioso el proyecto, pudimos ver asociaciones en un corte transversal de decisiones que eran tomadas anteriormente, en cuanto a carga sostenible y en cuanto a actividades como pastoreo y rotación de pastoreo, etcétera. Súper bueno. Entonces llegamos al final del seminario. En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, le agradecemos a nuestros panelistas y a todas las personas que participaron hoy. Antes de cerrar, no quiero dejar de resaltar el aporte que esta serie de investigaciones nos da, que va mucho más allá de la ganadería como una actividad productiva. Nos ayudan a responder una pregunta central. Nos quedan millones, como nos acaban de decir los panelistas, pero es una pregunta para el desarrollo de la región, y es cómo vamos a lograr que la innovación llegue efectivamente al territorio, que sea adoptada por los productores, que genere resultados económicos, sociales y ambientales en una escala que se vea.
El valor de estos trabajos es doble porque por un lado estamos fortaleciendo estas evidencias para tener intervenciones más efectivas, pero por otro estamos construyendo esa visión de una ganadería sostenible en la región. Una ganadería que mejora ingresos, que mejora los medios de vida, que aumenta la seguridad alimentaria, pero que también está contribuyendo activamente a la acción climática, a la protección del capital natural. Y ahora sí nos despedimos. Esperamos que este intercambio ustedes lo hayan encontrado útil y que contribuya a enriquecer la conversación sobre cómo avanzar hacia una ganadería más sostenible para la región. Quedan muchos temas pendientes y les recordamos que la publicación ya está disponible para la descarga. La grabación de este evento estará en los próximos días en el canal de YouTube del BIF y muchas gracias por acompañarnos. Les deseamos un excelente día. Muchísimas gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas Gracias a gracias. todos y todas. ¿Quién tiene que votar?